Muchas gracias, don Matías. Yo creo que la suerte la tenemos los que hemos venido a conocerlos a ustedes, a hacer nuevos amigos, a conocer nuevos rostros, a disfrutar un poco de lo que el Espíritu nos da, porque no solo nos da vida, sabemos que tenemos cuerpo, espíritu y alma, y cuando nosotros descubrimos que estamos con vida, es porque el Espíritu nos recuerda que estamos con vida. Y hoy oyendo ese maravilloso himno en la cruz yo primero vi la luz. Me hizo recordar hace 38 años, fue cuando conocí al hermano Matías. Los dos estábamos bien jóvenes. Yo creo que tenía no pasaba yo de 9 años cuando conocí a Matías. Y yo me acuerdo que la primera impresión que yo vi, cuando yo vi a Matías no tenía el maravilloso hogar que tiene ahora, no tenía los maravillosos hijos que tiene ahora. Es decir, éramos unos niños. Y vi a ese niño con una hermana que él tiene cantando en la cruz. Y yo no sé qué tenía yo por dentro, la verdad no sé. Pero como siendo un niño sin conocimiento de Dios. No, yo no podía decir que a esa edad tenía conocimiento de Dios, no. Sería mentira. Más sin embargo, había algo dentro de mí que me llenaba. Y siempre le decía a ellos, vuelvan a cantarla. Y los pobres ahí pasaban hasta 3, 4 veces cantando esa canción. Los 3 niños en ese caso. Unos niños. Pero ellos ya podían tocar y cantar esa canción tan linda. Desde ahí venimos, desde esa época. Es decir, quieren ver un verdadero testimonio de un hijo de Dios, vean el verdadero testimonio de un hijo de Dios, no lo que la iglesia o lo que la religión hace. El verdadero testimonio de un hijo de Dios es estar en esta tierra, nacer, crecer, reproducirse amando al dador de la vida. Y el dador de la vida no es un fundador de religión. El dador de la vida no es el que pertenece a un sistema religioso. El dador de la vida es el amo y señor de los cielos y de la tierra, el creador de todo. Y hoy vemos el verdadero testimonio de un hijo del dador de la vida, que creció creyendo y amando al dador de la vida. Y hoy vemos a la esposa de ese niño oyendo y hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos a los hijos de ese niño que hoy ya es una persona mayor, oyendo y hablando del dador de la vida. Ese es un verdadero, no del testimonio fingido, no del testimonio hecho por un sistema religioso. Nosotros somos miembros de La Voz del Ángel, tenemos ya varios años trabajando en esto. Antes de que nos dedicáramos a los trabajos sociales, anduvimos por más de 30 años trabajando por todo Centroamérica, Norteamérica, en esto de la obra misionera a través de sistemas religiosos, a través de iglesias. Estuvimos trabajando en varias iglesias de toda Centroamérica, levantando grupos y trabajando en esa área. Pero luego yo me preguntaba, crecí preguntándome por qué el ser humano, cuando pertenece a una religión, ¿por qué ya no trabaja por los desconocidos? ¿Por qué ya no trabaja por los demás seres humanos? ¿Por qué su misión es solo conquistarlos para que entren a que yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy pentecostal, yo soy asambleísta, yo soy de la luz del mundo? Y yo me preguntaba eso. ¿Por qué la persona que lee tanto la Biblia, la persona que habla tanto del dador de la vida, por qué se le olvida trabajar por la familia humana? Y yo me hacía esa pregunta y luego me di a la tarea de fundar lo que comúnmente se conoce hoy como la Voz del Ángel Mensajero. Y con la Voz del Ángel Mensajero, con esa institución, ya tenemos un promedio de 7 años trabajando. Hemos hecho cientos de jornadas médicas completamente gratis, con todo y el medicamento para las personas de municipios, comunidades, departamentos. Hemos recorrido todo el país haciendo ese estilo de evento. Hemos tratado de un poco solucionar el problema de lo que es la alimentación y el problema de vestuario de las personas. Y hemos estado trabajando en esa área, pero luego también me doy a la tarea de preguntarme por qué también el ser humano se afana o nos afanamos solo por los quehaceres de la vida. ¿Por qué nos afanamos solo en el momento en que vivimos? ¿Y por qué no pensamos en nuestras generaciones y en las futuras
futuras generaciones. Entonces me alegré yo muchísimo cuando hermano Matías me dijo que quería trabajar en lo que era el campo misionero en este sector. Y una vez ya comenzando este día con este trabajo misionero, si el hermano Matías nos lo permite, claro, nosotros trabajamos de esa manera, en el cual cada persona es independiente y libre en su lugar de trabajo. Y si él nos lo permite, podemos empezar a trabajar por medio de la oficina misionera que él va a tener aquí, que va a llevar a cabo. Ya lo que son los trabajos misioneros, en los cuales vamos a llevar jornadas médicas cada vez que él o el grupo que él vea bien que pertenezca en ese ambiente del trabajo, nosotros comenzar a llevar jornadas médicas, comenzar a mover toneladas de ropa para este lugar. Y así que a través del hermano Matías, a través del grupo de él, puedan ver a qué personas verdaderamente necesitan ese producto. Porque si bien es cierto, hay personas que no necesitan el producto que uno consigue por su estatus, ¿verdad? Su estatus social. Pero hay muchas personas que sí lo necesitan. Entonces, que sea el grupo de la oficina misionera de este lugar, a través de ellos canalizar todo ese trabajo que se pueda llevar a cabo en todos estos sectores de Joya Grande, Changayo, es decir, de todo este sector. Entonces, y luego lo más importante, trabajar en la parte espiritual, porque definitivamente si no descubrimos el secreto del alimento espiritual, de lo que verdaderamente necesita nuestro ser, entonces solo viviremos el momento. Y cuando vivimos el momento, entonces eso está bien, pero nos damos cuenta que el tiempo pasó. Es decir, ya no somos aquellos niños que nos fascinaba cantar en la cruz yo primero vi la luz, sino que ya somos personas ya con compromisos, con familia, con hijos. Entonces, el tiempo pasa tan rápido que si no nos damos cuenta y no aprovechamos el tiempo que tenemos de vida en estos cuerpos, automáticamente vienen nuevas generaciones, nuevas culturas, nuevos pensamientos, nuevas ideas, y el tiempo de vida en estos cuerpos se nos acabó. Entonces yo le decía a ellos, tenemos una de las mejores oportunidades que muy pocas generaciones han tenido, y es de demostrarle al ser humano intelectual, al ser humano religioso y al ser humano que pertenece a una sociedad tan feroz y tan cruel como la sociedad que estamos viviendo, de que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, siempre ha estado, está y estará para la raza humana. Entonces tenemos la oportunidad más grande, no de hablarle al espíritu humano de la persona, porque todos estamos con vida, todos los seres humanos que estamos de alguna manera disfrutando del aire, de la naturaleza, de los afanes de la tierra, es porque estamos con vida. Y si estamos con vida, entonces todavía hay razón de ser, todavía hay algo por el cual algo o alguien nos permite estar con vida. Entonces, si no aprovechamos el tiempo de vida que tenemos, las etapas pasan y pasan rápido. Cuando hablamos del término de la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento, cuando vemos a todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando vemos toda esa historia que nos habla, que nos enseña del gran yo soy, de Elohim, de Melquisedec, del gran yo soy que se manifestaría en carne humana. Entonces, los seres humanos, cuando vemos esa historia del Antiguo Testamento, vemos que se tenía que cumplir una escritura, y es de que el gran yo soy se convertiría en un personaje en el cual la raza humana iba a tener la esperanza, no solo en cuerpo, en espíritu, sino a través de su alma, de vivir, de estar consciente y de estar seguro de que iba a pasar a eternidad. Entonces, tenemos la única y exclusiva oportunidad de demostrar que los espíritus de la quinta dimensión
han tomado control no solo de los sistemas religiosos, no solo de los sistemas políticos, sino también del corazón del ser humano. ¿Cómo fue eso? Cuando nuestro amado Señor Jesucristo aparece en la escena, Él cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Porque nuestro amado Señor Jesucristo vino para salvar, purificar, glorificar y santificar a la raza humana. En el Antiguo Testamento, cuando el ser humano no tenía el conocimiento de la santidad, de la purificación, no sabía cómo limpiar los pecados originales que se generaron allá en el huerto del Edén. No conocía el ser humano eso. Entonces, a través de el asesinato de un animalito sin pecado, sin mancha, el ser humano se limpiaba de sus pecados una vez al año, y era a través del sumo sacerdote, de la línea arónica. Entonces, el ser humano mataba a un animalito y la sangre de ese animalito era presentada en el templo, y a través de la fe de la persona, esa persona quedaba limpia de su pecado por un año, pero al siguiente año tenía que volver a hacer eso. Entonces, cuando ya nuestro amado Señor Jesucristo es lavado en el río Jordán por el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hablando de Juan el Bautista, es lavado el cordero para ser sacrificado. Entonces, ahí esa sangre de ese bendito cordero limpiaría a la humanidad del pecado original. ¿Y cuál era el pecado original? El que se llevó allá en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, cuando Dios le permite a Adán y a Eva que rijan la tierra y que por el poder de la palabra ellos pudieran traer a existencia todo lo que ellos quisieran. Entonces, por el poder de la palabra, Adán y Eva traerían al unigénito Hijo de Dios, que era nuestro amado Señor Jesucristo. Pero sabiendo y reconociendo Luzbel, Luzbella o el diablo, todo lo que acontecería trayendo al dador de la vida por el poder de la palabra, el diablo sabía que él tendría que desaparecer junto con todos los ángeles que estaban en la quinta dimensión. Entonces él aprovechó darse un tiempo más de vida y lo logró, porque hoy tiene todavía, desde la caída en el huerto del Edén hasta nuestra fecha, según la historia bíblica, tiene 7022 años más de vida por haber cambiado la historia del origen, cómo vendría nuestro amado Señor Jesucristo. Una vez pervirtiendo el origen de la historia, porque es lo único que hace Luzbel, pervertir la historia de lo que el dador de la vida tiene en su programa. El diablo no es creador, jamás ha creado nada, pero sí es pervertidor, y siempre ha estado pervirtiendo a la raza humana. Siempre ha estado pervirtiendo la mente de la raza humana, siempre ha estado pervirtiendo el corazón de la raza humana. ¿Y cómo lo ha pervertido? A través de la política, a través de los líderes religiosos, a través de los sistemas ecuménicos. Entonces, cuando nuestro amado Señor Jesucristo aparece ya en la escena, Él sí limpia el pecado original, porque la raza humana estaba condenada a muerte. Es decir, desde el huerto del Edén hasta el día de Jesús habían pasado 5000 años. Y en esos 5000 años el ser humano se procreó, se pervirtió y generó todo lo que comúnmente se llama la perversión de los genes. Y tras la caída en el huerto del Edén, hasta el año 5000, que era el año donde nuestro amado Señor Jesucristo nació, el ser humano tuvo profetas, tuvo sacerdotes, pero el diablo, así como engendró a Caín por medio de la serpiente, y a través de Caín mató la simiente de Dios, que era Abel, entonces por todos esos 5000 años, a través de esa simiente de la serpiente, el diablo estuvo matando y asesinando a los hijos de Dios, lo estuvo pervirtiendo.
Entonces, cuando ya el ser humano conoce y reconoce a nuestro amado Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el dador de la vida, entonces el ser humano sabe cuál es el testimonio de vida. Y es el testimonio de creer que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, no el testimonio de la persona, porque ¿hasta dónde llega un testimonio de un ser humano? ¿Hasta dónde llega el testimonio de los niños? ¿Hasta dónde llega el testimonio de un joven? ¿Hasta dónde llega el testimonio de un adulto? Hasta que él cambia o muere. Son testimonios humanos, pero el testimonio del dador de la vida es el testimonio eterno. Y decía el gran Pablo en el Nuevo Testamento, pueda que alguien ose morir como murió nuestro amado Señor Jesucristo por otra persona, aún con todo y eso ya no le tiene cuenta, porque solo el bendito Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, fue el que limpió con su preciosa sangre y es el que dio el testimonio a la humanidad. No estamos hablando de testimonios humanos, estamos hablando del bendito Cordero de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en el mensaje de la voz del ángel mensajero no promovemos santidad ni maldad, promovemos el conocimiento del dador de la vida. No creamos robots, no creamos personas que digan compórtense como el santo varón de Dios o compórtense como el hombre malo. No, promovemos el que verdaderamente tiene el testimonio de vida, el que le da vida a la humanidad, el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es lo que promovemos. Y luego el ser humano, cuando tiene el testimonio de Jesucristo en su corazón, en su alma, entonces él sabe cómo comportarse, él sabe cómo hablar, él sabe cómo dirigirse. Y me remito a los hechos. Hace 38 años yo conocí una persona que hablaba de Jesucristo, ponía a Jesucristo como testimonio de vida. 38 años después veo lo mismo. Ese es un testimonio, el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros solo somos seres humanos como todos los seres humanos, hablando, caminando, comportándonos y trabajando para subsistir en este planeta Tierra. Pero el dador de la vida es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él viene de eternidad y va para eternidad. Ese es el testimonio que nosotros damos. No damos un mensaje para que digan los demás, miren él cómo se comporta. Entonces es una copia barata de la religión, porque la religión eso es lo que jala. El testimonio bautista, presbiteriano, luterano, pentecostal, todos tienen un testimonio de un sello, de una marca. La voz del ángel tiene el testimonio de Jesucristo. Es el testimonio de vida, es el que nos da la esperanza. Si vemos ya en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es el libro en donde está los más grandes acontecimientos de una persona espiritual, de una persona que tiene el testimonio del dador de la vida, que tiene el testimonio de Dios. Estoy hablando del rey David, y a los hechos también me remito. David para los humanos no fue ningún santo, y el que estudia la Biblia saben quién era David. Pero también los que estudiamos la Biblia, a través del testimonio de Jesucristo, vemos al hombre más maravilloso de toda la Biblia, después de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los salmos del rey David, como hablan del dador de la vida, de nuestro amado Dios. Y aún a través del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vemos al rey David alabando y glorificando aún a nuestro amado Señor Jesucristo, porque con su Espíritu Santo él pudo ver todo lo que acontecería muchos años después. Entonces vemos lo que dice el Salmo 119 en el verso 2. Salmo 119 verso 2. Y dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Lo repito, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Como dijimos, ya sabemos quién fue el rey David y ya sabemos cómo él en toda su vida amó al que tenía el testimonio, que era Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, en esa época como Espíritu Santo. Y luego también
En la época cuando nuestro amado Señor Jesucristo parte, también nos dice, le dejaré el mismo Espíritu Santo que tuvo con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, si ya vemos en el verso también 111, siempre del Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos al salmista juntamente con todos los hijos e hijas de Dios. Los hijos e hijas de Dios que tienen el testimonio de Dios, que tienen el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ellos y ellas están conscientes y seguros que no hay pecado mortal espiritualmente hablando que nos pueda condenar, porque el hijo e hija de Dios que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, esa persona no peca. Es el humano el que peca, es el religioso el que peca, es el que sigue a un ciego, guía de ciego, el que va a pecar y se va a condenar y va a caer al hoyo, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el que sigue al Señor Jesucristo en cuerpo, espíritu y alma, esa persona está segura y consciente que viene de eternidad y va para eternidad, porque eso es lo que el dador de la vida nos enseña en su bendita palabra. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 26, dice, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo? La bendita gracia de Él. ¿Cuál es la bendita gracia de Él? Lo que hizo en su bendita cruz, la cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre para la humanidad. No para pentecostales, no para luteranos, no para wesleyanos, no para bautistas, no para asambleístas, para la humanidad. Y cuando la humanidad entiende y comprende que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es el testimonio fiel y verdadero, entonces el ser humano entiende y comprende de qué está hecho. No estamos hechos de ningún sistema religioso ni social. No estamos hechos por casualidad. Estamos hechos para ser hijos e hijas de Dios con un propósito en específico, dar testimonio del dador de la vida. ¿Cuál es el testimonio humano? Vístanme como pato y yo camino como pato. Vístanme como pavo real y yo camino como pavo real. ¿A qué me refiero? A los hechos me remito. Vean a un religioso, cómo se viste, cómo camina, cómo habla. ¿Por qué? Porque el sistema religioso eso enseña. Pero vean a un hijo de Dios dando testimonio del dador de la vida, amando a los hermanos católicos, amando a los hermanos evangélicos, amando a la humanidad, no poniéndose en contra de ningún ser humano, pero sí, cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, también sabemos y reconocemos cuál es la perversión del enemigo, cómo controla y manipula los sistemas religiosos. No hablando de las personas que buscan al Señor Jesucristo, porque en todos los lugares los seres humanos andan buscando al Señor Jesucristo, porque fuimos hechos para eso, para buscar un ser que nos llene nuestra alma. Nuestra alma no fue hecha de materia prima. Nuestra alma no fue hecha como el espíritu. Nuestra alma no fue hecha con el cuerpo como está el cuerpo. Nuestra alma fue hecha de Dios. Es una pequeña partícula de Dios dentro de nosotros. Y cuando el ser humano sabe y entiende que hay una pequeña partícula de Dios, busca a Dios. ¿Y por qué están llenas las iglesias? Porque esos seres humanos descubrieron que tienen alma y andan buscando de Dios. Andan buscando de Dios en todas las iglesias. Andan viendo cómo llenan eso que necesita el alma, que es de Dios. Pero cuando caen en las garras de estos sistemas religiosos que son controlados y manipulados en su mayoría por la quinta dimensión, que son espíritus de la quinta dimensión, ¿cómo puede ser eso? Veámoslo
desde el tiempo, desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Y veamos también en la época de nuestro amado Señor Jesucristo, todos los sistemas religiosos estaban representados por un concilio, el concilio del Sanedrín, y todos los que tenían organizaciones religiosas de todas las índoles y de todos los colores estaban en ese sistema. Y cuando se le aparecen a nuestro amado Señor Jesucristo, eran los hombres más santos, santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportamiento. Es decir, tenían el testimonio de la religión en ellos. ¿Y qué era lo que también tenían? Tenían el espíritu de la quinta dimensión, porque no solo trataron de matar a nuestro amado Señor Jesucristo, sino que lo mataron. Eso es lo que hace el ser humano cuando no entiende, cuando no comprende que hay un alma dentro de ellos. Entonces, cuando el ser humano logra entender que tiene una pequeña partícula de Dios en su ser, entonces el ser humano habla como Dios, el ser humano camina como Dios y el ser humano da testimonio de Dios, no un testimonio ficticio. Porque volvemos al principio. ¿Qué es lo que pasó con esos que daban el buen testimonio? Nuestro amado Señor Jesucristo les dijo: ustedes son sepulcros emblanquecidos, porque quieren que el que está a la par de ustedes lleve una paja, que la lleve en el ojo, pero ustedes no se han dado cuenta la gran viga que llevan. Y lo hicieron. Con todo y esa viga que llevaban, mataron a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, cuando la santidad está en el espíritu del ser humano, entonces se viste de lo que no es, se viste de pato o se viste de pavo real. Pero cuando la santidad viene del alma, entonces sí, ese ser humano es lleno del Espíritu Santo. Y una persona con su alma llena del Espíritu Santo, entonces puede hacer lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán que el ciego vea, harán que los cojos caminen, harán que los que no tienen el conocimiento del alma reciban el conocimiento del alma para hacer contacto con la vida eterna. Cosas más grandes verán, cosas más grandes harán, pero eso lo hace el conocimiento de cada individuo en su alma, no lo hace un sistema religioso. Por eso es que vemos a tantas personas correr viendo cómo llenar ese vacío que tienen en su alma. Hay que tener misericordia por ellos, no hay que juzgarlos. Ellos están en todas las organizaciones religiosas porque ellos tienen algo que quieren llenarlo. Es algo que les gime dentro de ellos, esperando la adopción, la redención, como decía el gran Pablo. Aún la naturaleza misma está gimiendo, esperando la adopción, esperando la redención de su naturaleza, de su cuerpo, de su espíritu. Y por qué no decirlo de su alma. Cuando el ser humano logra entender que tiene un alma en su corazón, que tiene algo que le llena, que es parte de Dios, entonces el ser humano puede decir, como dijo el gran Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el ser humano está seguro y consciente desde ese momento que es parte de Dios, no parte de un sistema religioso, no parte de una cosa eclesiástica, no parte de un líder, sino parte del unigénito Hijo de Dios, parte del dador de la vida. Y cuando el ser humano logra entender y comprender que somos parte de Dios, entonces podemos ver la naturaleza misma gimiendo como nuestra alma gime, esperando la adopción, esperando la redención de nuestros cuerpos. No se trata de un sistema religioso, no se trata del comportamiento humano, se trata de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen diferentes colores, tienen diferentes estilos, tienen diferentes comportamientos. La raza humana es así y está dividida en sociedades, dividida en políticas, dividida en religiones, dividida en continentes. Es decir, el comportamiento humano solo es un caliche humano, pero la gracia de Dios es universal. ¿Por qué? Porque el dador de la vida creó los cielos y la tierra. El dador de la vida nos creó a todos conforme a como Él quiso en su voluntad, porque la voluntad de Dios es absoluta. Él no tiene
quien le diga cómo hacer las cosas. Él es Dios y Él no se equivoca. Y como no se equivoca y no tiene ni principio ni fin, Él es Dios. Y si nosotros nos damos cuenta que dentro de nosotros hay algo que también es Dios dentro de nosotros, así como tenemos vida, como este cuerpo nos dice que estamos con vida, porque hay algo que nos dice que estamos con vida, es nuestro espíritu. El espíritu nos dice que estamos con vida, ahorita estamos con vida. También hay algo que nos dice que Dios existe, también hay algo que nos dice que Dios es el amo y Señor de todo, no de un sistema religioso, de todo, aún del mismo diablo y sus ángeles. Él es Dios de todo. ¿Qué es lo que nos queda a los hijos e hijas de Dios? Entender y comprender que el propósito de nosotros como hijos e hijas de Dios, estar primeramente conscientes que no venimos por casualidad, venimos a hacer contacto con la vida eterna. No nacimos siendo incrédulos, nacimos siendo hijos de Dios, no nacimos siendo pecadores, nacimos ya limpiados por la bendita sangre del Cordero. ¿Quién nos acusará? El diablo a través de un sistema. Es el único que acusa. Dios jamás ha acusado ni acusará a la humanidad. Él hizo tan maravillosa su naturaleza que aún puso un sol para buenos y malos. Manda la lluvia para buenos y malos. Es decir, eso es Dios. Y cuando logremos entender y comprender que es Dios, entonces lograremos entender y comprender que también Dios está dentro de nosotros. Y cuando Dios está dentro de nosotros, ya no se trata de jugar juegos de niño, de que si soy esto, si soy lo otro, si soy pentecostal, luteral, bautista. No, soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, heredero y coheredero con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es lo que nos dice la bendita palabra, eso es lo que nos dice la Biblia. Son los sistemas ecuménicos, sistemas religiosos, sistemas sociales los que tratan de guiar al ser humano por una senda humana, pero el Espíritu Santo guía al Hijo de Dios a la senda de Dios. Es el Espíritu Santo en cada individuo el que nos enseña que somos hijos de Dios, no un sistema religioso. Póngase solo a pensar un momento de su vida. ¿Dónde estaba un líder religioso cuando usted estaba dando a luz? ¿Dónde estaba el sistema religioso cuando usted despertó? ¿Dónde estaba el sistema religioso cuando usted tuvo una necesidad grave? Allí usted se dará cuenta que no es el sistema religioso, sino el dador de la vida dentro de usted. Él le dio vida, usted despertó. Él fue el que le dio vida, no fue un líder, no fue un sistema, fue Dios el dador de la vida. Entonces, así es bien fácil entender y comprender que como hijos e hijas de Dios pertenecemos al Dios viviente, al Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Veamos lo que dice Hechos capítulo 20, verso 24. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El gran Pablo hablando de eso. Y así como Pablo estaba Ireneo, estaba Martín, estaba Lutero, estaba Wesley, Policarpo, Aparicio y más de 100 millones de seres humanos que fueron sacrificados por el simple hecho de creer y dar testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quieren ver un testimonio humano? Entonces agarren un líder religioso, porque ellos sí son buenos para querer ver testimonio humano. Pero cuando los hijos e hijas de Dios damos testimonio del dador de la vida, damos testimonio de la Biblia, damos testimonio de lo que es, así dice el Señor, entonces sí somos condenados, somos juzgados y cuando muchos somos masacrados. Pero los hijos e hijas de Dios que conocemos de qué estamos hechos, sabemos y reconocemos cuál es nuestra misión. La misión de todo hijo de Dios es defender a toda costa el libro de los libros, que es la Biblia, y dar testimonio, no testimonio del comportamiento humano,
no testimonio del comportamiento del reverendo, del papa, del apóstol, del profeta, darte el testimonio del único que sí se puede dar testimonio, del único que vino a este planeta Tierra, del único que no pecó, del único que salvó a la humanidad, porque todo le pertenecía a Él y todo fue diseñado y creado por Él y para Él. De Él sí damos testimonio. Él no pecó. El ser humano que dice que no ha pecado, aparte de ser vulgar, es un mentiroso, porque nacimos bajo la ley del pecado. Somos pecadores. Con solo pensar en el pecado ya pecamos, pero el dador de la vida jamás pecó, porque Él es Dios. Él es el dador de la vida y de Él es que damos testimonio, no de nosotros, no de un sistema, no de la voz del ángel. Damos testimonio del dador de la vida. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Que el ser humano, no importa en la trinchera que esté, no importa en qué sistema religioso se encuentre, nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo sabemos que el ser humano anda buscando cómo llenar de Dios, porque tiene una partícula de Él, tiene un vacío, y ese vacío lo hace buscar de Dios. Lastimosamente cae en las garras del diablo. ¿Y dónde está el diablo? Volvamos a la historia. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, el diablo se le apareció y lo llevó, dice la Escritura, a un monte alto. Es decir, lo sacó del planeta Tierra, porque de un monte alto no porque el diablo tenía, lo sacó. Y desde arriba le dijo, todos los reinos de este mundo son míos, y te los daré si postrado me adoras. ¿Cuáles eran los reinos? Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra, sentada sobre 7 montes, que gobierna los sistemas políticos y religiosos. ¿Ve? La Biblia nos enseña eso, y por eso es que detestan tanto el libro del Apocalipsis y lo quieren eliminar. Y esa es la misión de los hijos de Dios, defender el libro de los libros. ¿Y por qué les digo que tenemos la oportunidad más grande que se nos ha presentado a los hijos de Dios? Porque en el año 33 de la era cristiana, nuestro amado Señor Jesucristo parte de esta tierra. Él nos dijo, les dejo mi Espíritu Santo, no los dejaré solos. Pero el sistema, que no era sistema religioso, sino que era gobernaba casi todo el planeta Tierra con espada y con escudo. Y a través de ese sistema de los Césares sometió a todos los así llamados cristianos para que no hablaran de nuestro amado Señor Jesucristo, para que no enseñaran de Él. Y luego pasaron después de esa época del año 33 hasta el año 320 de la era cristiana, darse cuenta el sistema de los Césares que ya no podían gobernar con los ángeles de la quinta dimensión, necesitaban algo para gobernar a la humanidad, e inventaron el Santo Concilio, en donde invitaron a todos los así llamados cristianos para formar el primer concilio de Nicea, para que también se cumpla la Escritura. Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Y desde el año 320 hasta el año 1500, el ser humano no tenía Biblia. Y el que tocara un libro de la Biblia era condenado en la hoguera, era condenado a muerte, era torturado de la peor manera. Y desde el año 300 hasta el año 1500, la Iglesia Católica Apostólica Romana, juntamente con los protestantes así llamados cristianos, mataron más de 100 millones de personas con solo el simple hecho de haberse autollamado cristianos. No podían hablar de Jesucristo, no podían enseñar de Jesucristo, ni mucho menos podían tener un libro de la Biblia. Eran condenados y masacrados. Pero se levanta el reformador Martín Lutero y logra, a través del sistema que él desarrolló, sacar todos los libros de la Biblia, del Vaticano, para formar el libro que hoy tenemos ya de una manera ordenada.
Y desde el año 1500, cuando se levanta la Reforma, hasta el año 2020, volvemos a tener el mismo problema. Babilonia la Grande, madre de toda la ramera, revolcándose con todos los sistemas políticos y religiosos. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo tenemos? Tenemos la oportunidad de poner, así como en la Reforma, al descubierto a Babilonia la Grande. Tenemos la oportunidad única de poner al descubierto a todos los sistemas. ¿No se han preguntado por qué están de luna de miel? ¿No se han preguntado por qué no hoy sacan al descubierto cómo la quinta dimensión a través de los espíritus obran y cómo llegan al inconsciente de la persona? Desde el año 300 hasta el año 1520 ellos ocupaban las armas, ocupaban la hoguera, ocupaban toda forma cruel para matar a los seres humanos. Desde el año 1500 hasta nuestros días cambiaron la forma, porque ya no era el imperio de los Césares, era el imperio papal. Ya no ocupaban las armas, ocupaban la Biblia, y por medio de la Biblia ellos empezaron a echarse con los protestantes, y los protestantes, unidos con Babilonia la Grande, comenzaron a hacerse del ojo pacho para masacrar espiritualmente, tratando de matar el alma de todos los hijos e hijas de Dios que están en este planeta Tierra. En esa época primitiva los mataron con su cuerpo, les mataron el cuerpo, les torturaron y masacraron el espíritu, el alma no se las tocaron. Por eso vemos en el libro del Apocalipsis todos esos bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor Dios, juzgarás nuestra sangre? Porque el dador de la vida juzgará la sangre de todos esos que murieron por solo el simple hecho de tener el testimonio de Jesucristo. En pleno siglo XXII vemos todos los sistemas una vez más unidos para esconder el libro de los libros, que es la Biblia. Una vez más, el concilio de Nicea actualizado, unido para quitarle al ser humano el conocimiento del testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Veamos lo que dice Hechos capítulo 26, verso 22 al 23. Hechos capítulo 26, verso 22 al 26. Más ayudando del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese es el testimonio de cada hijo e hija de Dios. Ese es el testimonio que como hijo de Dios tenemos la oportunidad de dar. Queremos adaptarlos al sistema, comportémonos como el sistema, no pasa nada. Una generación más perdida, pero queremos ser los protagonistas que el Espíritu Santo utilizará para rescatar a los hijos de Dios del sistema de la quinta dimensión y pasarlos a la sexta dimensión. Entonces, bienvenidos, porque los hijos e hijas de Dios que tenemos el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, lucharemos incansablemente para defender y proteger el libro de los libros, que es la Biblia. No los sistemas ecuménicos, no los sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su necesidad de buscar a Dios, el ser humano cae en los sistemas religiosos y quieren ver un santo. Claro, tenemos uno de los hombres más santos del planeta Tierra, santo por los políticos, santo por los religiosos, santo en el vestir, santo en el hablar. Si ustedes quieren un santo, no hay ningún santo como él. Me refiero al Papa. No hay un santo como él. Pero quieren ver a un hijo o una hija de Dios llena del Espíritu de Dios. Vean a una madre cuidando a su hijo. Vean a un anciano aconsejando a su nieto.
vean a un agricultor cuidando la naturaleza, vean a un hijo de Dios hablando de Dios. Y eso va para los protestantes también evangélicos. Ellos crean eso, crean prototipos de santidad. La Biblia crea hijos de Dios, los religiosos crean santos. La voz del ángel no promueve la maldad. La voz del ángel promueve el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos para poder conocer el origen de todo. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 22. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que la santa palabra de Dios nos enseña. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se levantan grupitos como este maravilloso grupo que se está levantando en Joya Grande para defender y proteger el libro de los libros? Entonces ellos sí comienzan a buscar todas acechanzas y comienzan a sacar todo lo que puedan sacar de negativismo para opacar la buena obra de grandes hombres y mujeres que se van a levantar en Joya Grande, que se van a levantar en este lugar para hablar del testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, no el testimonio de uno. ¿Hasta dónde pueden llegar con mi testimonio? No llegan a ningún lado. Pero el dador de la vida, el que da un buen testimonio, el que dio el testimonio de la cruz, el que derramó su preciosa sangre, el que nos dice y aún nos dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De ese sí damos testimonio. ¿Hasta dónde puede llegar el testimonio de un chapín, de un salvadoreño, de un hondureño? Vamos a México, vámonos a los continentes. Todos tienen diferente forma de vestir, todos tienen diferente forma de hablar, todos tienen diferente forma de comportarse, pero hay una sola cosa que une a todos los continentes. Cuando descubrimos que por todas esas cosas hay un solo Dios, el dador de los cielos y de la tierra. Allí sí ya no hay idiomas, allí no hay caliches, allí ya no hay comportamientos, allí es la bendita sangre del Cordero limpiando a todo el que cree y confiesa que Jesucristo es el único y suficiente Salvador en su vida. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos con Dios, herederos con nuestro amado Señor Jesucristo. No se trata de hablar como un religioso, comportarnos como un religioso. ¿Saben lo que hace un religioso? Cuando ya los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, les demuestran por medio del libro de los libros, que es la Biblia, cómo es el programa de Dios. Cuando ellos están al descubierto, ellos inventan su propia Biblia. Ellos inventan su propia Biblia. Y por eso vemos tanta religión ya con su propia Biblia, ya con su propia forma de comportarse, con su propia forma de hablar. Bastardos que dejan el libro de los libros a un lado, que dejan el manual de Dios, que dejan la bendita palabra para corromperse, para echarse con la gran ramera, con Babilonia la Grande. Los hijos e hijas de Dios que tenemos el testimonio de Dios, hablamos de Él. No hablamos de nosotros, no hablamos de un sistema religioso, hablamos de Él. Veamos lo que dice ya Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 15. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo.
porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado. ¿Quién es Pablo? Estudiemos quién es Pablo. Es el hombre que casi llenó todo el Nuevo Testamento. Es el hombre que dio testimonio fiel y verdadero de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es Pablo. Lo repito y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado. Cuando nosotros entendemos y comprendemos quién fue Pablo y estudiamos la historia de Pablo, sabemos que no era ningún santo. El verdadero era Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero nuestro amado Señor Jesucristo dijo: a este he elegido, hablando de Pablo, a este he elegido para que dé testimonio de mí. ¿Qué podía hablar Pablo? Que mató a Esteban, que mató a Julano, que mató a Mengano. Él dio voto para perseguir a la iglesia. No, él hablaba del dador de la vida. El hijo e hija de Dios da testimonio de Dios. El hijo e hija de Dios da testimonio del dador de la vida. Eso era Pablo. Él no hablaba de sí mismo. Él no dijo: yo maté a Esteban, yo me di gusto matándolo. Él no se jactó de nada de eso, porque él no daba testimonio de sí, él daba testimonio del dador de la vida. ¿Qué me importa lo que vean en un humano? ¿Qué me importa lo que vengan a ver de mí? Porque el hijo y la hija de Dios va a ver lo que tengo por dentro. Tengo a Dios, tengo a Jesucristo, y hablaré de Él hasta el último aliento de mi vida. Eso es lo que he visto en el hermano Matías. Lo conocí cuando estaba joven. Él habló de Jesucristo. Más de casi 40 años después me trae a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene en su alma. ¿Qué es lo que ven los humanos? Los humanos van a ver cualquier cosa menos lo que Dios mira. Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que tenemos los hijos e hijas de Dios? Tenemos una pequeña partícula de Dios. Tenemos alma, y como alma somos hijos e hijas de Dios, que hablamos como Dios y damos testimonio de Dios. Y eso es lo que la voz del ángel enseñará. Eso es lo que estamos llamados a enseñar del dador de la vida, a tratar de hacer lo que los grandes hombres de Dios han hecho en toda la historia de la iglesia: hablar y dar testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando el ser humano que está en cualquier sistema oiga del testimonio de Jesucristo de la forma bíblica, no de la forma religiosa, no de la forma como dicen: voy a ver lo que dice el manual luterano, voy a ver lo que dice el manual pentecostal, voy a ver lo que dice el manual de las asambleas. Un hijo de Dios dice: voy a ver lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los que antes conoció, a esto llamó, y a los que llamó, a esto justificó, y a los que justificó, a esto glorificó, y a los que glorificó, a esto purificó. Eso me dice el manual de la Biblia. No me importa lo que los manuales humanos digan. No me importa lo que ellos quieran enseñarme de maldad. No me importa cuántas listas tengan de mi pecado. Porque yo sé que el único que saca el pecado que Dios limpió en la cruz del Calvario es el mismo que ha estado siempre cultivando la maldad del alma del ser humano, que es el diablo. El diablo es el único que saca los pecados de aquel que ha sido limpio por la bendita sangre del Cordero. Él nos justificó, nos limpió, y una vez nos limpió, no hay maldad para Dios en los hijos de Dios. Los hijos de Dios hablamos como Dios. Los hijos de Dios enseñamos de Dios. Los hijos de Dios damos el testimonio de que Jesucristo es el dador de la vida, que es el único y suficiente Salvador para cada ser humano que crea
que Él lo es. Veamos lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, versos 9 al 10. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle su nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Es decir, aún el mismo diablo, con todos los que están condenados en la quinta dimensión, no solo están condenados, sino están obligados a arrodillarse al dador de la vida. Los que están en el cielo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, se tienen que arrodillar al dador de la vida. Los que están en la tierra, de lo que sean, ateos, protestantes, católicos, la humanidad se tiene que arrodillar al dador de la vida. Y los que están en el infierno, en la quinta dimensión, se tienen que arrodillar al dador de la vida. Ese es el testimonio de los hijos de Dios: hablar de Dios, hablar del dador de la vida, hablar de su bendita palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando entendemos y comprendemos que el dador de la vida nos puso alma, entonces hay regocijo, hay paz, hay tranquilidad, porque no vemos las cosas del mundo, no vemos las circunstancias. Esos solo son hechos sin importancia. Cuando nos vemos con el Espíritu de Dios, entonces podemos ver el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dios mismo dentro de nosotros, hablando con lo que Dios creó dentro de nosotros, que es un alma. Cuando el ser humano logra entender y comprender que tiene alma, entonces el ser humano habla con Dios. No necesita intermediarios, no necesita papas, no necesita apóstoles, no necesita guías protestantes, porque lo tiene todo. Tiene al Espíritu Santo en su corazón y con ese Espíritu Santo habla dentro de su ser. Rétense a ustedes mismos en la noche, en la mañana, en público, en privado, donde quiera que estén, y van a darse cuenta que hay algo dentro de ustedes que les contesta, que les da la paz, que les da la tranquilidad, que les da la armonía, que les da la seguridad de que son hijos de Dios. Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, ante los participantes del trabajo del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a vuestras obras, mas según el intento suyo y gracia la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Veamos lo que la religión nos enseña. Cuando una persona cae en las garras de la religión, el primer requisito es: camina así, habla así, compórtate así. Este es el manual que tenemos. Alejan al ser humano del primero, que es sobre todo nuestro amado Señor Jesucristo. Vean lo que ha pasado en todos estos 2000 años. Han cambiado el nombre del Señor Jesucristo por trinidades, por aves, y por dogmas, y por credos, y por eucaristías, porque el que conoce la manipulación, el que conoce cómo controlar los espíritus del ser humano, es el diablo. Lo conoce tan bien que controla y manipula todos los sistemas. Y cuando controla y manipula todos los sistemas, entonces también trata de controlar y manipular a los hijos de Dios. ¿Cuál es la misión de los hijos de Dios? Que no somos controlados por esos sistemas. Tener amor dentro de nosotros para los demás seres humanos. Hablarles de Dios, enseñarles de Dios, darles testimonio de Jesucristo. Ese es el llamamiento. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro amado Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y por medio del unigénito Hijo de Dios somos herederos y coherederos con Dios. Es decir, cuando tenemos el testimonio de Jesucristo, podemos ver la deidad de Dios, podemos ver la Trinidad de Dios. ¿Y cuál es la Trinidad de Dios? El Padre siendo Dios, el Hijo que se convierte a sí mismo Dios en Hijo, y el Espíritu Santo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo: no los dejaré solos. Es allí la Trinidad de Dios en la divinidad de Dios, Dios mismo haciéndose Hijo, Dios mismo haciéndose Espíritu Santo. Veamos lo que dice ya el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 12 al 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retiene mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Cuando tenemos el testimonio de Jesucristo, cuando tenemos al dador de la vida, aunque estemos en el Edén de Satanás. ¿Y por qué se dice en el Edén de Satanás? Porque si es controlar, los espíritus de la quinta dimensión controlan todos los sistemas políticos, sistemas religiosos, sistemas económicos, aún a los gobiernos mismos. Claro, estamos en el Edén de Satanás, pero dentro de nosotros hemos mantenido la fe y le demostramos al dador de la vida que nuestra fe está siempre bajo el testimonio del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos lo que dice ya el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Tenemos la oportunidad única de cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos da la oportunidad de poder hacer lo que el gran reformador Martín Lutero hizo, de poder hacer lo que el gran Pablo hizo, de dar testimonio de aquel que en la cruz purificó, salvó y justificó a la raza humana. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 20. El que tiene testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con eso termina la bendita palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ese es el reto. Ese es el reto que los hijos e hijas de Dios tenemos, de dar testimonio de aquel que en la cruz murió por la humanidad, de aquel que resucitó al tercer día y luego bajó al infierno para quitarle todo el poder y autoridad al diablo, para que no tuviera la potestad de tocar a ningún hijo e hija de Dios en su alma. Estamos no solo limpios y salvos, sino que también ya estamos sellados por el dador de la vida, porque a eso bajó al infierno, a quitarle el poder y la potestad al diablo, para que ningún hijo o hija de Dios pueda tener el pecado mortal en su alma, que es la blasfemia contra su Hijo amado Jesucristo. Un hijo y una hija de Dios jamás va a blasfemar, porque tiene el dador de la vida las llaves del infierno para cuidarnos y protegernos. Podrá matar este cuerpo, podrá malograr nuestro espíritu, pero nuestra alma está protegida. Y con esa alma hablamos de Dios, con esa alma
tenemos a Dios en nuestro corazón, con esa alma que es Dios mismo dentro de nosotros, haremos que el mundo conozca y reconozca al verdadero Hijo de Dios, que tiene el testimonio único, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias.